És que la veritat és que m'agrada treballar, això és el que m'agrada. M'agrada treballar en teatres petits perquè treballes la proximitat amb el públic i la resposta és gairebé immediata, és com si estiguessin asseguts a la teva falda. I m'agrada treballar també per grans masses perquè respira molt diferent la gent. I una cosa que emociona tots de cop i clar, tanta gent, la veritat és que imposa. Un musical és tan digne com fer l'obra més clàssica de Shakespeare, no? O sigui, treballar és el que importa. Realment, si et mantens en aquesta professió és perquè segueixes treballant el dia a dia. Con cuidado. Es un traje comodísimo porque además te puedes sentar durante toda la función. Ah, perfecte. Però ara no està ben posat, això t'ho posaran bé, s'estraria perquè va amb uns plecs, amb uns estirals. I així, ¿no? Así. Y ahora intenta sentarte. No se puede. Pues así son las 2 horas de función. 2 hores dura, no? Bé, que és molt cansat, que és molt calorós, però jo com sóc molt soferteta, vull dir, no em queixaré gaire. No tenim ben bé la mateixa cara, però jo crec que amb una bona caracterització. ¿Quién es? La señora Pons, querida. Pensé que te gustaría una taza de té. Adelante. No hay nada como una buena taza de té caliente para levantarte el ánimo. Pero soy la señora Pons, querida. Encantada de conocerte. Lo que hiciste fue muy valiente, querida. Todos pensamos lo mismo. Voy a echar tanto de menos a mi padre. Ah, no, pequeña. Ya sé que todo parece muy triste ahora, pero no desesperes. Estamos aquí para ayudarte. Te ofrezco mi amistad. Desde hoy estar aquí. No pierdas la esperanza de que un día todo va a cambiar. Y quizás hallarás un hogar. Entonces admites que eres soberbio. ¡Amor, es hediondo! ¡Está bien! ¡Oh, querida! ¿Pero qué? ¡Estás aquí! Me alegra que haya salido. Eso está mucho mejor. Sabía que se llevarían bien si lo intentaban. Se agotó el hielo, papi. Pero no hay tiempo que perder. ¿Habéis visto la rosa últimamente? Se le caen los pétalos un paso a la mano. Sí, sin mencionar que yo casi no me puedo inclinar. Obviamente, es hora de que les demos alguna ayudita. Tenemos que encontrar la manera romántica de Tengo justamente lo que necesitamos. ¿Les apetece entrar en calor con un buen plato de sopa? ¿Sopa? Confiad en mí. El festín es el número favorito de todo el mundo. Y cuando ves al público que están disfrutando, están todos con cara de sorprendidos porque no paran de llenar el escenario con objetos, con fuegos artificiales. Es todo muy mágico, que sube, que baja, todo es perfecto. La Bella y la Bestia es magia, todo el musical, es la partitura, es el texto, es el mensaje que se transmite y para mí estarlo haciendo es magia.
cambian lentamente entre nosotros. Es un día que hay que esperar, que siga así, y puede ser que haya algo más ahí. Y puede ser que haya algo más ahí. ¿Qué? Y puede ser que haya algo más ahí. ¿Qué, mamá? Te lo diré cuando hayas crecido un poco. Ahora es mejor que los dejemos solos. Mamá, Dime, Chip. ¿volveré a ser un niño otra vez? Eso espero. ¿Cuándo lo sabremos? ¿Pronto? Si ha de suceder, será muy pronto. Vamos, hijo. Mamá, ¿sabes? Siento algo extraño dentro de mí. No sé qué es, pero es como algo burbujeante. ¡Es esperanza, hijo! Yo también la siento. Uy, mi pequeño amigo, el día que tanto hemos estado esperando está por llegar. Ojalá sea verdad, Lumière. Ser humano otra vez. Hermano, otra vez. Para mí una de las más conmovedoras es cuando volvemos a ser humanos otra vez, que Chip me pregunta a la tetera, me pregunta si tendrá que seguir durmiendo en la cena, y es un momento de lagrimita. Me encanta. ¡Ven aquí, Lumière! Porque es un espectáculo, valga la redundancia, muy mágico, que es para todos los públicos, y cuando digo todos los públicos es que toda la gente disfruta con el musical. Los mayores se quedan con unas cosas, los pequeños se quedan con otras, y todo el mundo sale encantado.